Mi nombre es Mirna Sánchez y voy a proceder a explicar la estructura de un programa. Este tema deriva del trabajo que va en conjunto con este corte que se llama Lenguaje ensamblador y bases de los programas. Pero en este caso voy a, especificar la definición de la estructura de un programa, voy a explicar un poco de los componentes que tiene en el ámbito de la programación y algunos atributos, algunas características que lo componen. Entonces, bien, estructura de programas. Un programa de computadora es un conjunto de operaciones, instrucciones o comandos que manipulan un conjunto de objetos, datos e información. Tenemos que considerar la diferencia entre datos e información porque los datos son aquellos que podemos manipular con una base o que podemos categorizar con variables, pero la información es el conjunto de todos los datos bajo un contexto, que esto nos va a indicar una definición. A partir de datos que podrían ser adjetivos, podemos construir una definición usando un contexto y unos datos. Es un ejemplo, ¿no? Ahora continúo. Depende mucho del lenguaje que uses para estructurarlo, pero básicamente debe incluir una estructura que consta de dos partes o bloques. Todo programa tiene dos partes principales, que son el bloque de declaración, que enumera todos los objetos utilizados en el programa, las constantes, las variables, los archivos, entre otros. Tenemos que considerar que también depende del tipo de programa que estemos realizando, porque podría contener de repente servidores locales, servidores de paga, por ejemplo, que esté anidado con alguna base de datos o alguna base en la nube, o bueno, en fin, tantas cosas que podría contener un programa, ¿no? Las posibilidades son casi infinitas y casi todo lo que podemos llegar a imaginar se puede programar. Bloque de instrucciones es la otra parte y es un conjunto de acciones o actividades que se deben realizar para lograr los resultados esperados. Esto sería más bien como el algoritmo. El bloque de instrucciones puede ser el algoritmo o un diagrama para pues, las operaciones, operacional. En este lado podemos ver la entrada, el algoritmo y la salida, que es como el esquema del proceso de los datos, que en la entrada, aquí estamos, datos de entrada, instrucciones que almacenan datos desde un dispositivo externo a la memoria interna. Los procesos o algoritmos, instrucciones que modifican objetos de entrada y en ocasiones crean otros nuevos. Y la salida de resultados, que es un conjunto de instrucciones que recuperan los datos finales de la memoria interna y los envía a dispositivos externos. Esto en caso de ser compartido, pero también se puede quedar en la memoria externa en caso de que solamente queramos almacenarlo, ¿no? La memoria externa podría ser la nube, por ejemplo, un servidor, como mencioné anteriormente. Tenemos los atributos y las características. Bueno, antes de continuar, los datos de entrada podrían ser de carácter entero, podrían ser un char, que es una palabra, booleano, binario, de tantos tipos de variables que tenemos que podrían ser muchos, o un conjunto también. Atributos, las características de los atributos que debe de contener nuestra estructura en el programa. Primero, debe de estar definido. Único punto de entrada y salida, que se comprenda la secuencia de las acciones. Es decir, que debe tener un nombre establecido y que no choquen unos con otros, porque pues eso va a hacer que prácticamente no nos corra nada y que pues el programa no funcione. Cada una debe de estar definida con su nombre específico y su función, y más dicho, el concepto de su función. Debe ser confiable, asegurarse de que esto lo tengamos en mente muy bien. Eficiente en cuanto al uso de los recursos de la mejor manera posible. En cuanto a los recursos de mirar, tiempo, el análisis de cantidad de acciones, operaciones y espacio asociado a la cantidad de datos a considerar en el algoritmo. Básicamente debe de ser claro para poder ingresarlo dentro de un algoritmo, porque si el algoritmo no es eficiente en el conjunto de datos, pues algo está fallando. Tenemos que hacer que las decisiones, las sentencias y las variables tengan un camino eficiente, rápido, una ruta definida. Debe ser claro, debe tener documentación, justo lo que estoy mencionando, y debe ser portable, permitir ser ejecutado en distintas PCs con un mínimo de cambios. Este mínimo de cambios también depende de la versión
del programa que estemos utilizando o que estemos creando, porque pues continuamente hay actualizaciones, hay cosas que no podemos eliminar una versión anterior, simplemente queda ahí, queda abierta al público, pero en las nuevas versiones agregaremos o quitaremos cosas que no lo hagan eficiente. Entonces quitaremos lo menos eficiente, agregaremos cosas más eficientes y más optimizadas. El proceso de programación. El proceso de solución de problemas y el desarrollo de un programa requiere las siguientes fases. Primero, esto es para poder crear la conceptualización del programa. Y no nada más la conceptualización, sino también el desarrollo programático. Entonces, la definición y análisis del problema consiste en un estudio detallado del problema. ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿Por qué existe este programa? Se debe identificar los datos de entrada, de salida y la descripción del problema. Diseño del algoritmo, que describe la secuencia ordenada de pasos que conduce a la solución de un problema dado. A partir de los requerimientos, los resultados del análisis, empieza la etapa del diseño, donde tenemos que construir un algoritmo que resuelva el problema. Entonces, los diagramas de flujo. Esto sirve para esquematizar o representar gráficamente lo que son los datos, dependiendo de la fase del programa, ¿no? Esto es para que, digamos, podamos compartir nuestro propósito de una manera más eficiente a colegas o a usuarios que quieran entender el programa. Entonces, aquí hay unos ejemplos de un diagrama de flujo. También tenemos un diagrama NS, que es casi igual al diagrama de flujo, solamente que está en una tabla y por dentro tiene pues formas que distinguen a cada una de las funciones que ocurren dentro. El pseudocódigo, digamos que está compuesto con palabras reales o cotidianas, y así transformamos el diagrama de flujo, que podría contener incluso operaciones matemáticas, en algo un poco más sencillo del pseudocódigo. Codificación del programa, proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de origen distinto. Depuración y verificación del programa, proceso de ejecución del programa con una amplia variedad de datos de entrada, llamados datos de test o prueba, que determinarán si el programa tiene o no errores, bugs. Esto sirve básicamente pues agregando, por ejemplo, palabras, si es de char, si necesitamos son variables de char, puedes agregar palabras que tengan acentos, que tengan diéresis, que tengan cierta cantidad de variantes que podrían darnos un bug de no ser probados, ¿no? También de los números, pues tener la versatilidad de colocar si son números enteros, si son flotantes, si son dobles, si son binarios, si son booleanos, en fin, tener muy en claro qué tipo de variable estamos manejando y, de no ser la correcta, cómo solucionarlo. Luego está la documentación externa, dejar constancia, preferiblemente en servidores en la nube como Google Drive o servidores para devs como GitHub. Esto deja constancia de todas las versiones que estamos realizando. El mantenimiento, reparación de errores eventuales, modificación por actualización de las necesidades del cliente, entre otras. Simplemente pues el mantenimiento se basa en estar chequeando constantemente, como un empleado que está atado a su propia creación, todos los cambios que pueden haber y los bugs, porque siempre aparecen bugs, eso no falla. El mantenimiento es necesario en todos los programas, en todas las plataformas y en todos los servidores. Nota, en estos casos anteriores se lleva a cabo simultáneamente la adecuada documentación interna. Esto se trata de dejar notas en los códigos para que personas que vayan a editarlo, que vayan a investigarlo después de nosotros o mientras que nosotros estamos operando, pues la entiendan en el idioma que necesitemos, ¿no? En inglés, en español, en lo que sea. Tenemos partes constitutivas de un programa. Tras la decisión de desarrollar un programa, el programador debe establecer el conjunto de especificaciones que debe contener el programa, entrada, salida de algoritmos de resolución, que incluirá la técnica para obtener las salidas a partir de las entradas. Un programa puede ser lineal o no lineal, tenemos que dar claro eso. Entonces, el lineal, si las instrucciones se ejecutan secuencialmente, sin bifurcaciones, decisiones ni comparaciones. Esto quiere decir que el programa es simple, no tiene if, no tiene else, no tiene if else, no tiene muchas cosas que podrían de por sí considerarse no lineales, porque cuando es no lineal se interrumpe la secuencia mediante instrucciones de bifurcación. Podríamos asemejar esto como el efecto mariposa, donde pues depende de esto hay bifurcaciones que podría darle continuidad al programa utilizando
digamos, funciones que vayan a modificar nuestro dato de salida. La clasificación más usual es instrucciones de inicio a fin, instrucciones de asignación, que son dar valores a una variable, instrucciones de lectura, que son leer datos de un dispositivo de entrada, pues básicamente que el usuario digite todo lo que necesita ingresar para la base de datos o para las operaciones, para un juego de interacción, en fin, muchas cosas. La interacción de escritura, la interacción de bifurcación puede ser hacia adelante o hacia atrás y puede realizarse de manera condicional o incondicional. Esto quiere decir que, pues, por ejemplo, si tenemos una secuencia de datos que necesitamos desbloquear, digamos un login, que primero pues agregas el correo y la contraseña y luego la verificación de la contraseña y luego, por ejemplo, como Google, que te envía una confirmación a tu celular o dispositivo conectado, en fin. Hay muchas cosas que podrían irse hacia adelante o hacia atrás. Y realizarse de manera condicional significa que pues depende del tipo de datos que estemos ingresando. La bifurcación incondicional se realiza siempre que el flujo del programa pase por las instrucciones sin necesidad del cumplimiento de ninguna condición. Y el condicional se ejecuta o no, depende del cumplimiento de determinada condición. Por ejemplo, cuando tenemos ingrese su contraseña. En ingrese su contraseña, digamos que el mínimo de elementos es 8, del mínimo de caracteres. Si no tiene 8, pues no vamos a continuar con el flujo de nuestro algoritmo, sino hasta que se cumpla el 8, que es el mínimo. Elementos básicos de un programa. El lenguaje de programación contiene elementos básicos que se utilizan como bloques constructivos, así como reglas. Para estos elementos se combinan, esas reglas se denominan sintaxis del lenguaje. Muy importante tener en cuenta el sintaxis, porque sin el cumplimiento de esto, en un lenguaje de programación no podríamos tener pues básicamente variantes, o sea, variaciones. Hay muchas diferencias entre la sintaxis, por ejemplo, de C++ o de Python, porque cada uno sirve para cosas distintas. Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por la computadora y los programas que contengan errores de sintaxis serán rechazados por la máquina. Esto es así, viene por defecto en cada uno de los programas de los lenguajes de programación, para los programas para programar básicamente, y uno debe de procurar de que cosas incorrectas no se pasen o no se cuelen a la hora de realizar un programa. O sea, es así, no, hay cosas hay condicionales que se deben de cumplir en la mayor parte de los casos. Los elementos básicos constitutivos de un programa o algoritmo son palabras reservadas, hacer, fin, hacer, sí, entonces, que estos son el if, el else, todas las condicionales. Identificadores, el nombre de variables esencialmente. Caracteres especiales, la coma, la apóstrofe, entre otras que contienen nuestro lenguaje, incluso otros lenguajes, por ejemplo el árabe o el japonés. Tienen otros caracteres. La constante, las variables, las expresiones y las instrucciones. Además de los elementos básicos, existen otras formas de variables en los programas, como por ejemplo los bucles. Un bucle o lazo, que es loop, es un segmento de un algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten una n cantidad de veces mientras se cumpla una determinada condición. Se debe establecer un mecanismo para determinar las tareas repetitivas. Este mecanismo es una condición, se puede ser verdadera o falsa y que compruebe cada vez que se realiza un paso o iteración de bucle. Básicamente depende de si es verdadero o falso, si vamos a seguir a la siguiente parte de nuestro algoritmo. La variable, los acumuladores tienen la función de acumular valores, distintos o no, de una forma parcial, valores resultantes de sumas sucesivas. Se debe inicializar siempre. De lo contrario, el valor que este tome va a incluir el acumulado de todas las veces que corrió el programa. Básicamente estamos hablando de las variables acumuladoras. Generalmente se inician al momento o casi al final del programa. Por otro lado, tenemos las variables contadoras, que poseen el valor que se incrementa o decrementa en una cantidad en cada iteración. Por ejemplo, la contadora podría ser i++, que es como una variable que podríamos tener en un bucle, que cada vez que pase se itere. Sin esta variable no podríamos tener la función de incrementar o de decrecer, pues, por ejemplo, en una sumatoria o una cola, por ejemplo. Los interruptores. Un interruptor o acumulador, que es switch, es una variable que puede tomar diversos valores a lo largo de la ejecución del programa y permite comunicar información de una parte a otra del mismo. Los interruptores
Pues sí, estos podrían llegar a cambiar si alguna sentencia no se cumple, por ejemplo, o si alcanzamos un tope. Digamos, si tenemos un contador que vaya pues, acumulando valores desde el 0 hasta el 100, y el switch tiene un valor de no estoy full cuando todavía se está llenando, y cuando llega a 100 cambia estoy full, eso sería pues un ejemplo del interruptor, ¿no? Esta variable que cambia básicamente de valor dependiendo de alguna característica del programa o algún estado del mismo. Estructuras de control secuenciales, selectivas y repetitivas. Pues así estamos. Las estructuras de algoritmo, el programa. El algoritmo constará de dos partes, la cabecera del programa y un bloque algorítmico. La cabecera del programa de una acción simple que comienza con la palabra algoritmo o programa. Esta palabra será seguida por el nombre completo asignado al programa. El bloque algorítmico es el resto del programa, que consta de dos componentes de secciones, las acciones de declaración y las acciones ejecutables. Esto es básicamente cómo se construye un algoritmo, es decir, la cabecera, que es el título, y el resto del programa, el resto del algoritmo, que pues se divide en declaraciones, en acciones, por ejemplo, las condicionales, y luego si pasa esto, vamos a este lado, si no, pues nos quedamos o repetimos todo el bucle y así sucesivamente. Muy bien, esta fue toda mi exposición y mi explicación sobre los componentes básicos programables de un programa. Así que muchas gracias por escuchar, espero que disfruten tanto del trabajo como de la exposición. Hasta luego.